averigüemos qué son los medios de comunicación escritos. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las letras, signos o de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. Pero, ¿cómo surge la comunicación escrita? La comunicación surgió de la necesidad de los primeros hombres de transmitir sus necesidades, pensamientos e ideas. Desde el primer momento del que tenemos constancia de la comunicación, han surgido distintos cambios a lo largo de la historia. Pero ¿cómo ha evolucionado esa comunicación? Empezó en el año 2500 a.C., en una época llamada la prehistoria, donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse. Además, realizaban pinturas rupestres, pudiendo ser considerados los primeros intentos de una expresión o comunicación escrita. En el año 4000 a.C., en el siglo IV a.C., las primeras civilizaciones trasladaron lo oral a lo escrito. Nos situamos en Mesopotamia, en el año 3500 a.C. en sus inicios. Las personas que habitaban en esas tierras de Mesopotamia desarrollaron un sistema de escritura llamada escritura cuneiforme. Se trataba de un sistema en el que se utilizaban tablillas de arcilla, cortadas en columnas verticales, donde se grababan esos pictogramas con un punzón afilado que se fabricaba con cáñamo. En ocasiones, dichas tablillas podían coserse, de forma que tanto ellas como su contenido quedaban intactas. En el año 3000 a.C., el sistema cuneiforme siguió presente y fue inventada por los sumerios, siendo utilizada más adelante por los acadios, los babilonios, los elamitas, los hititas y los asirios, aunque cada uno empleaba además su propia lengua. Después surge la escritura jeroglífica. Se trata de un sistema de escritura creada por los egipcios en el año 3150 a.C., basada en unos iconos llamados jeroglíficos. En el año 353 a.C. surge el origen de la cultura romana, de la cual hoy en día tenemos el alfabeto. Nosotros somos descendientes directamente del alfabeto latino, de los romanos que se extendieron por todo Occidente. El papel surge en el año 100 después de Cristo y se trata de Thais Ailun en China como el primer fabricante de papel. Pero en 1450 después de Cristo, Johann Gutenberg ideó un nuevo sistema de reproducción, la imprenta, la cual se desarrolló rápidamente y se extendió por toda Europa. Los movimientos culturales históricos como la Reforma, la Contrarreforma y el Renacimiento fueron posibles gracias a ella. En 1455 después de Cristo aparece el primer libro impreso en tipos móviles. La Biblia de 42 líneas era un ejemplo. Actualmente la comunicación escrita ha tenido muchos avances. Los avances logrados en el área de telecomunicaciones han permitido que el hombre se desempeñe de una manera más eficiente. Y esta eficiencia lo que en gran medida ha motivado a las empresas que día a día exijan mayores retos. Algunos medios de comunicación escritos en México, empezando por el pictograma, después sigue la carta, después seguía el telegrama, el periódico, el telégrafo, el fax, y después de eso empiezan a surgir los medios digitales, empezando por la computadora, después el celular, y empiezan a surgir el buscador, que se utiliza de manera escrita, el Messenger, que ahora ya es obsoleto y existe el Microsoft Outlook, el Twitter, el WhatsApp, el Facebook, y todas estas las encontramos como medios escritos.